Tardes, bienvenidas a todas y a todos a esta edición del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Hoy es un día especial porque en mi vida adulta, de cuando entré a la universidad, de ese primer día de agosto de 1978, me senté en una clase de biología y tenía a mano derecha una persona que quise mucho, un gran amigo, Josué Rodríguez, que ya no está con nosotros. Y a mano izquierda tenía uno que sigue estando en la izquierda hasta el día de hoy en mi vida, que es Alberto Martínez Márquez. Empezamos todos juntos el mismo día en la universidad, de eso jamás me olvidaré. Y hasta el sol de viendo en la vida. Qué alegría tener a Alberto Martínez Márquez hoy en el Club de Lectura. Mucha alegría que te tengamos, porque cuando yo era chiquito y ya tú eras grande, yo decía, cuando yo sea grande yo voy a ser como Alberto, porque Alberto es poeta, es escritor, dirige revistas literarias, es un gran profesor universitario en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, pero lo más que a mí me gusta de Alberto es que es embelequero. Y cuando yo era chiquito y ya él era grande, él hacía estas convocatorias de poesía y se ponía unos espejuelos bien grandes y sacaba un libro, un cuaderno de poemas muy grande, muy grande. Y hacíamos esto para pasarlo bien en la vida. Y hasta el día de hoy Alberto es alguien que es como como esos periódicos comerciales de los cuales no vamos a hablar, es un escritor de referencia. Y eso para mí es bien importante porque, como dije, es amigo desde el día 1 de mi vida universitaria y fuimos colegas un tiempo en UPR Humacao, así, UPR Aguadilla, perdón. Oye, que esa confusión no me quedó bien, Alberto. Y estamos aquí. Así que, Alberto, bienvenido al Club de Lectores. Qué chévere que estés aquí con nosotros. Y entonces está la queridísima, la primerísima poeta nacional de San Juan. Tú eres poeta nacional de Aguadilla y áreas limítrofes. Y ella es poeta nacional de San Juan y áreas limítrofes, Iris Miranda, que siempre que dice que sí, pero es como rabieta, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cómo yo voy a comentar a Alberto? Que Alberto es como grandes ligas internacionales. Entonces me dijo todo eso y yo digo, no, él es chiquito como nosotros y apenas tiene como 57, 58 años, algo así, él es chiquito como nosotros. Así que estamos aquí para este diálogo. Gracias, Iris, por estar. Alberto ha hecho cosas muy interesantes y lo ven en el canal de El Pozo Antillano, pero hizo un diario de confinamiento en audiovisual que es extraordinario, de cómo él empieza su mañana y cómo se reproduce. Y nosotros lo publicamos y lo pusimos en la portada del Pozo Antillano por como 2 o 3 semanas, porque es de esas embelequerías que hace Alberto que son tan chéveres. Pero hoy vamos a discutir un libro que es La lógica de los ardiles y otros poemas. Me corrige, Alberto, entiendo que es Premio Nacional de Poesía Pen Club 2017, ¿ok? Y ese día me acuerdo que estábamos todos allí en la UPR, recinto de Río Piedra, y que iban a dar el premio de poesía, pero Alberto no llegaba. Entonces a mí me pidieron que lo llamara y dijera, tienes que venir, porque la idea era que no iba a venir como protesta, como Marlon Brando, ¿te acuerdas? Cuando no buscó el Oscar, tú estabas en una protesta ahí, pero no fue cierto. Llegó, venía desde Aguadilla y llegó y estuvo con nosotros ese día y nos honramos todos que estuvieras, que recibieras tu premio y que dijeras lo que hayas dicho ese día. Así que hoy vamos a hablar de La lógica de los ardiles y otros poemas, Premio Nacional de Poesía, y dentro de ese diálogo, algunos leímos el libro, pero hoy Iris va a estar conversando sobre el libro, poeta a poeta. Yo haré unas intervenciones y a todos los que están físicamente con nosotros ahora en este programa, les damos la bienvenida. Tengo en la cámara el compañero Federico Cintrón Fiallo. Saludos, Federico. A la compañera María Zamparelli, a la compañera Miriam Zamparelli, a la amiga Yoliani Ortega. Y dentro de esa conversación, pues gracias siempre a Adrián Siaca Pérez, quien está produciendo esto con nosotros aquí en el Pozo Antillano Pasillo del Sur y que nos ha ido quedando de show esto. Todo esto se deposita en 2 formatos. En el formato de Facebook del Pozo Antillano sale publicado hoy y después lo almacenamos en el canal de TV EPA en YouTube y constituye, por decir algo, una huella, pero también un homenaje preservado al trabajo intelectual, creativo que tantas personas hacemos en nuestro querido Puerto Rico y del cual nos honramos que Alberto sea hoy el reconocido en esta actividad. Con esas pequeñitas palabras lo dejo ahora con Iris
Iri va a estar comandando la conversación hoy, yo entraré de son en son y como en 15 o 20 minutos abrimos un rato los micrófonos para que la gente comente. Adelante, Iri. Un placer estar aquí entre ustedes. Saludos, Alberto. Nos conocemos de la Universidad, de la Facultad de Humanidades. Juntos participamos y en lo que fue nuestro primer proyecto editorial estudiantil. No sé si recuerdas, Humanitas. Humanitas, sí. Alberto, sí. Pues desde ese entonces, pues yo conozco a Alberto, Alberto me conoce. Y para mí, cuando Daniel me pide que haga esto, yo digo, pues claro que sí, obviamente. Es un amigo que es casi un hermano, una persona que yo admiro muchísimo y que quiero mucho, mucho, mucho. Y es la única persona a la que yo le he permitido, la segunda persona en este mundo a la que yo le he permitido que me diga Irisita. ¿Verdad que sí, Alberto? Y eso era un apodo que nos puso una persona de la administración en humanidades, Nelly Carpio, que ella me decía así, entonces pues a Alberto se le quedó Grisita, pero a mí nadie nunca me llama así. Bueno, para los que no conocen a Alberto, vamos a leer un poquito de su biografía, porque esto es para la historia, ¿verdad? Alberto nace en Bayamón, es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, traductor, artesano, gestor cultural y muy buen gestor cultural y fotógrafo aficionado. Ha publicado poemarios en papel, Las formas del vértigo, Frutos subterráneos, Contigo he aprendido a conocer la noche y Muerte en familia. Tiene a su haber los poemarios electrónicos o poemas sacados de la gaveta, Al filo de la ciudad, Álgebra de agua, Estación del equívoco y Ensayos de poeta. También cuenta con un libro de relatos y microficciones titulado Contramundos. Es antólogo de 2 compilaciones de poesía puertorriqueña, El límite volcado, Antología de la generación de poetas del 80, en colaboración con Mario Cancel, y Poesía de Puerto Rico 5 décadas junto a otros. Su obra figura en diversas publicaciones antológicas y periódicas nacionales e internacionales. Desde el año 2003 dirige la revista electrónica Letras Salvajes. Bienvenido, Alberto, al Pos Antillano. Muchas gracias. Oficialmente, ¿verdad? Un placer ¿verdad? Que han hecho esta invitación y agradecerle a Daniel, agradecerle a Adrián, agradecerte a ti, ¿verdad? Por este momentum que para mí es muy significativo, ¿verdad? Compartir pues algunas cosas ¿verdad? Que tienen que ver con mi creación literaria, especialmente ese libro, que para mí es un libro quizás el más importante que he publicado en mi carrera literaria. Y definitivamente es muy merecedor del premio Pen Club y de todos los premios, porque es un libro que tiene una estructura alucinante. Es un libro que aparenta ser una antología, pero es un corpus completo, ¿verdad? En la lógica de los Ardides, tú comienzas como dándonos por cuentagotas poemas breves, ¿verdad? Que son antipoemas, como si nos dieras pistas de cuáles son tus influencias, lo que más te gusta. Antes de estar grabándose, pues hablamos un poquito de Paul Klee y del sentido de la fractura en lo que es tu obra, ¿verdad? El poemario se divide en 6 partes, sin rima, para una cartografía del prójimo que soy, En los suburbios del ser, Plenitud del vacío, La lógica de los ardides, que es el título del libro, y Apodícticas, que son una serie de poemas irreverentes, ¿verdad? Alberto. Déjame hacer una aclaración, y si no es molestia, ¿verdad? Porque esa última parte, son realmente 5 cuadernos. Lo que sucede es que esa última parte que se titula La lógica de los ardides está dividida en 3 partes. Una primera parte son 6 visitas a los clásicos españoles, la otra se llama La lógica de los ardides como tal, que es el título de ese cuaderno, y la parte final es apodíctica, o sea que el último cuaderno está compuesto de 3 secciones. Ah, ok, entonces son 5 partes, muy bien, eso bueno, está bien, no importa. Me gusta mucho, ¿verdad? Que el libro está diagramado bellísimo. La verdad que yo le
a todo el mundo que lo compre porque es una belleza de libro, con imágenes en blanco y negro y una diagramación muy bonita, muy bonita. Tú comienzas con 2 epígrafes. Hay uno que me parató. ¿En qué abismal cajón iba buscando poemas nunca escritos, pero que yo recuerdo en papel arrugado y letra falsa, ¿verdad? De J.V. Foix, o Foix. Porque al final es como cierras. Al final es este mismo cierre, ¿no? O sea, estos son los cuadernos perdidos, estos son los poemas, ¿verdad? Que nos van rescatando, y el libro tiene un componente autobiográfico, o autobiográfico en el sentido de quiénes son aquellas personas que te han inspirado a lo largo de tu carrera, y empiezas definitivamente con Poética 2000, que es el primer poema, ¿verdad? Que dice, pues, Poética 2000, poesía, definitivamente eso no eres tú. Y aquí pues escuchamos a Parra, ¿verdad? Por ahí detrás, Nicanor Parra. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la lógica de los ardides, como bien menciona el título, ¿verdad? Si uno se va a dejar ya por la cuestión filosófica, ¿verdad? La lógica es aquella área de la filosofía que trabaja lo que es, ¿verdad?, el sentido de las cosas, que es prácticamente inmutable y objetivo. Y por otro lado, ¿verdad?, poniéndolo a grosso modo, y por otro lado, pues los ardides no es otra cosa que la trampa, que no es una trampa como cualquier otra. El ardid es una trampa bien hecha, ¿verdad? Sí, una trampa que consigue burlar para obtener algo. No, claro, es una trampa que le hizo Prometeo a Zeus, ¿verdad? Cuando le da 2 platos desiguales para que escogiera. Y allá, cuando lo menciona Hesíodo en la Teogonía, pero yo quise conjugar lo que podría ser lo aparentemente objetivo con lo que realmente es la parte creativa, porque el ardid envuelve una creación y la poesía es un ardid, ¿okay? Y es una lógica muy particular. Claro que en estos poemas, a diferencia, hay una similitud con mis libros anteriores y una diferencia. Las similitudes podrían radicar, digamos, en el hecho de que pues, yo he trabajado mucho el poema breve, ¿verdad? Y a veces los poemas hiperbreves y poemas con títulos largos y, ¿verdad?, con versos más cortos. Entonces eso pues es la parte lúdica, ¿verdad?, de la poesía, el juego, que no solamente es para entretener al lector, sino que también el lector se esfuerce a buscar un sentido último, ¿verdad?, de lo que dice el poema. Entonces, pues en ese sentido es una constante mi poesía. Por otro lado, yo entiendo que quizás este es mi trabajo más minimalista en gran parte de los cuadernos, porque usualmente yo cuando publico, salvo el libro Muerte en Familia, todos los demás poemarios han sido una recopilación de cuadernos. O sea, yo junto unos cuadernos escritos en un periodo de tiempo, ¿verdad?, cercano, y entonces eso hace un sentido orgánico, ¿verdad?, de lo que es el libro de poesía. Y por lo tanto, pues, de esa manera voy elaborando una poética propia. Ahora, estos poemas, pues, son poemas, como dije, bastante minimalistas, gran parte de ellos, salvo que hay algunos que otros que un poquito más larguitos, ¿verdad? Pero usualmente mis poemas no pasan de 1,5 páginas o si acaso una página, prácticamente. Y entonces el tono filosófico y el tono reflexivo es mucho más fuerte en estos poemas, ligados al tono lúdico. Y yo creo que la simbiosis aquí funcionó bastante bien, porque de alguna manera no solamente, ¿verdad?, la persona que lee puede pues, divertirse. Yo me divierto muchísimo leyendo mis propias cosas, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, fuerza la reflexión. Y yo creo que eso es esa mezcla, o sea, y eso se puede enlazar con el tema de la ausencia, del silencio, que está repetitivo a través de toda la obra. O sea, el poema breve que busca la ausencia, o que habla de la ausencia, o que habla del silencio. Sí, la ausencia es un tema, yo creo que bastante obsesivo en toda mi poesía, por muchísimas razones. Yo creo que yo siempre me he pensado como una persona ausente, aunque esté presente en los espacios. De hecho, yo en el año 90 yo me fui a los Estados Unidos
y ahí es que nace Fruto Subterráneo. Fíjate que hasta el mismo título del libro nos va dando, ¿verdad? Una idea de la cualidad de lo soterrado, aquello que está escondido, ¿verdad? Aquello que no ha surgido. El hecho de yo después venirme hacia acá, hacia el área noroeste del país, ¿verdad? Representaría también una ausencia con respecto a mi lugar originario de formación, que fue el área metropolitana, que fue Bayamón, la UPR. Pues yo creo que en cierto sentido esa ausencia fue una ausencia que, como tú comentaste fuera de, ¿verdad?, de cámara ahorita, hablaste de lo quebrado, de la fragmentación, que está bastante presente, pues ahí quizás está el acento autobiográfico de mi persona, ¿verdad? De una persona que ha vivido en muchos lugares, que se ha tenido que mover muchísimo, ya sea con mi familia o yo solo, ¿verdad? Rehacer mi vida en varias ocasiones. La misma situación en la universidad, la situación en el país. O sea, todo esto de alguna manera está reflejado ahí en mayor o menor medida. Lo que pasa es que, claro, transmutado a través de la palabra poética. Fíjate, yo quisiera intervenir. Yo no te leo tanto, Alberto, pero te leo porque ¿te acuerdas cuando tenías aquella otra revista que era El Cuervo Negro o El Cuervo? El Cuervo. El Cuervo, sí, de la ópera de Aguadilla, sí. Sí, pero tú la dirigiste un tiempo significativo y ahí nos empezamos a conocer en ese momento dado y para mí lo experimental es muy interesante, pero ahora descubro este libro tuyo de poesía. Algo que Iris me había comentado en la semana es, y esto, dos cosas. Primero, el manejo de la palabra, que me parece extraordinario, pero dos, el manejo de los referentes. Y tú y yo tenemos cosas que coincidimos que nos interesan mucho y uno es el cine. Tú eres uno de los grandes puertorriqueños que yo conozco que puede hablar de cine y hace un montón de proyectos de cine allá en la universidad, lo cual es muy valioso, muy, muy valioso, porque no son clases, son proyectos de cine que tú haces, en noches culturales, etcétera. Y entonces, dentro de esa conversación, yo lo que noté, porque como son cuadernos por temporada, que en las temporadas, más allá del tema de la soledad, también hay temas de tu relación existencial con el momento. Y fíjate, yo me había concentrado en los del periodo 2007-2009, y ahí tienes un poema que parece una perogrullada, pero es una idea extraordinaria, que es La Boricuada, poema épico. Ajá. Y en el minimalismo tuyo dice, el papel sigue vacío. Cuando yo leí eso me quedé así impresionado por tantas cosas. Yo puedo discrepar políticamente, pero ahora te estoy hablando del poeta, porque es como el país en construcción que nunca se construye. Yo le llamo imaginarios. Aquí todo el mundo está criticando todo el día porque todo el mundo parte de la premisa de una narrativa de un imaginario. El país que yo quiero, pero nunca es el que vivo, es el que va a pasar. Y cuando tú dices sigue vacío, la boricuada ahí, y es épico, yo me quedé pensando así, 2009, 2008, es un momento difícil de país, es el juicio de Aníbal, es la llegada de Luis Fortuño, es momentos complicados en la Universidad de Puerto Rico. Así que nada, me gustaría un poco que contextualizaras los momentos de estos cuadernos en relación a tu vida creativa, porque no has parado de crear. Y yo voy a decir algo que Iris no comentó y yo tampoco, pero uno te quiere mucho a ti, pero tú eres una persona con la pluma más honesta en las redes sociales, porque tú le pones como decía aquel cantante Justo Betancourt, quien le puso la tapa al pomo. Sí, sí, Entonces, cuando se debate contigo en internet, tú le pones la tapa al pomo y hay que asustarse. Sabes que privadamente yo te hablo y te digo, Alberto, ¿por qué estás peleando? O sea, explícame. Y tú a veces explicas en privado. Pero yo, como hasta el día de hoy nunca nos hemos peleado públicamente, no ha habido razón de ser. Pero cuando tú te enseñas con algo y es un debate, no voy a nombrar los debatidos, o sea, pero hay mucha gente del Instituto de Cultura, hay mucha gente de la Universidad de Puerto Rico. Es bien interesante. Así que sería interesante que dijera tu corazón en el contexto de los cuadernos. Que eso, porque hay distintos poemas como que uno dice, oye, genial, que hay muchos referentes, pero ¿cuál es el momento de vida que estaba viviendo el poeta? Bueno, lo que sucede es que a partir del año 2000 empiezo yo a mirar otras posibilidades dentro de la propia poesía, ¿verdad? Y a leer un poquito más profundamente a poetas que ya había leído
a poetas que no había leído y además a tratar de fijar a través de la poesía, pues lo que yo voy sintiendo en ese momento, ¿verdad? Porque es interesante que aunque yo hable de vacío y hable de silencio, pues no solo el mismo silencio, no el mismo vacío. El año 2000 fue una época que a mí me marcó mucho porque ya veníamos, ¿verdad? Fue el año que cae, cerca de esa época, creo, ¿verdad? El gobierno de Pedro Rosselló, que trajo a la cultura, ¿verdad? Muchos problemas, como todos sabemos, ¿verdad? Cada vez que vienen gobiernos anexionistas, tengo que decirlo, porque no tengo, ¿verdad?, reparos con decirlo, pues siempre hay unas amenazas a la cultura. Lo interesante es que cada vez que hay amenaza a la cultura, pues la cultura misma tiene este poder, lo que llamamos resiliencia, ¿verdad?, de levantarse y expresarse. Pero entonces, ¿qué sucede? A partir del año 2000, pues entra, y tengo que hablar en términos políticos, entra un partido político con una candidata, bueno, ya para el 2001, ¿verdad?, pero fue en las elecciones del 2000, con unas aparentes promesas y prácticamente pues la cultura vuelve a asumirse en otra época, otra etapa, ¿verdad? Yo no diría de amenaza, pero de una domesticación. Y entonces, si tú lees bien eso que estoy expresando ahí, es mi respuesta a la intentona domesticación por parte, ¿verdad?, de una ideología como la ideología del Partido Popular Democrático. Tengo que decirlo. Claro, yo no estoy hablando de política, pero estoy hablando de mi percepción como poeta en un momento determinado, cómo yo me siento. Y las cosas ahí caen, se levantan, se fracturan, vuelven a rehacerse. ¿Okay? Eso es lo que está en boga en esa parte, como bien tú dices. Y yo creo que ese momentum político en Puerto Rico, ¿verdad? Y después la crisis del 2006, que eso fue absurdo, cuando el gobierno se cerró, que aquello fue, yo nunca había vivido una cosa así. Y te voy a decir una anécdota, que esto es muy interesante, algún día voy a recogerla en una narrativa. En el año 2006, cuando se cierra el gobierno, yo acababa de hacer uno de mis muchos proyectos de gestión cultural. Había hecho una actividad en el Hotel La Cima, en la carretera 110 de Aguadilla. Ya ese hotel no existe, ahora lo que hay es una ruina ahí, para que tú veas el signo de los tiempos. Yo hice ahí una actividad con 10 yo no hice poesía esa noche, lo que hice fue traer un grupo de jazz y llevé 10 artistas plásticos, porque como yo le decía a Irisita, mi poesía está vinculada también a la plástica, no es porque yo sea pintor, pero es que pues la pintura y el arte, ¿verdad?, como tal, las artes plásticas me han interesado mucho. Y he hecho una simbiosis hasta cierto punto a través de la palabra. Pero yo hice esa actividad. Y esa actividad, pues yo conseguí unos caballetes que me los dieron de Cava, que es la escuela esta de arte que hay en Aguadilla. ¿Qué pasa? A la semana, como a los pocos días, hubo el cierre. Yo no encontraba cómo entregar los caballetes porque no se pueden entregar. Y de hecho, cuando llegué a Isabela, que es donde vivía en aquel tiempo yo todavía estaba casado con mi primera esposa y tenía a mi hijita pequeña, Irene, pues yo tuve que dejar el auto en un sitio porque las gasolineras se habían llenado, no había manera de moverse y en un espacio de unas 200 kilómetros, no, 200 pies de donde estaba mi casa, yo dejé mi auto, un móvil, lo dejé estacionado y me fui a pie y dije, mañana regreso a recorrer el auto, porque fue tan absurdo, ¿verdad? Yo estaba viviendo ese momento y cuando tú ves ahí ese sentido del abandono, de lo vacío, de la oquedad, pues está reflejado en mayor o menor medida, ¿verdad? Acuérdate que no es que yo me imponga esto, esto viene, ¿verdad?, a través de lo que Freud llamó una vez, ¿verdad? Tiene un término que después lo rescata Althusser en un libro, donde él habla de las múltiples influencias o las múltiples elementos, ¿verdad?, que le llama sobredeterminación. Ese concepto para mí es muy importante, porque Freud lo trabaja en términos de los sueños. Los sueños están sobredeterminados. La poesía está sobredeterminada. Son muchos elementos, lo que tú vives, lo que estás sintiendo, más el caudal de lecturas que llevas contigo y las influencias, todo eso se suma y se conjuga en el momento de la creación. Y ahí está.
O sea, que yo podría decir que La lógica de los ardíes también es un libro que habla de la crisis en Puerto Rico que se da, ¿verdad? Y todo esa debacle del año 2000 hasta el año 2009, que es que entonces cuando empieza a gobernar uno de los peores gobernadores de este país, que fue Luis Fortuño. Iri, interven un poco porque después que termines, voy a abrir para que la gente converse un momento. Próxima pregunta, Iri. Es un libro muy completo. Tienes todas las características del poema breve, del antipoema. Hay mucha ironía, sarcasmo, mucha desacralización, ¿verdad? Hay un poema ahí de Santa Teresa haciendo el amor con los ángeles. Pero también tienes instantes de un lirismo precioso. Entonces, en ese sentido, es como la vida misma. El poemario te va llevando por momentos de coraje, por momentos de tranquilidad, por momentos de reflexión filosófica y también por momentos de un alto lirismo, como en este poema Cotidiana, que es una belleza. Este poema está en la página 82 y 83, se lo recomiendo. Es una belleza. Para que la gente le guste el poema. ¿En qué página, Tito? ¿82? 82. ¿Puedes leer Sí. ¿Cuál poema tú dices? Cotidiana. Espérate, que no la tengo en la 82, esa es otra página. Otra edición. La página 82. 84 lo tengo yo acá. Okay. Dice de esta manera: me levanto en la mañana, una bandada de pájaros desmemoriados abandonan mi lecho. Nado por el aire y ocupo un lugar en la mesa donde me guarda opíparo banquete de vértigo y deseo. Tomo un baño extravío y un torrente de ojos y voces cubre mi cuerpo y me consume. Reaparezco, salgo de la casa de leche abrazando la luz filosa que me conduce a través de la alucinada autopista de sangre. Arribo al balcón solitario que pende en medio de las cosas. Lo ocupo. Comienzo a asesinar las formas, el movimiento, las palabras, a asesinarlo todo sin pausa, incesante. Pasan rápidas las horas lentas. Regreso por la trayectoria del polvo, al cauce de sombras convulsas y amarillas que albergarán a ese que soy sin serlo. Mañana, cuando comience a despuntar el día, otro dejaré de ser en la otredad infinita del poema. Sí, es un poema, ¿verdad?, que tiene mucho lirismo, porque en mi poética hay dos vertientes. Una vertiente que se dan simultáneamente, no es que sean dos cosas en un momento y no. Poemas que son bien prosaicos, bien fuertes, ¿verdad? Bien violentos, puedo decir, hasta cierto poética objetual, y poemas que llevan, ¿verdad?, una carga lírica bastante fluida, por así decirlo. Y entonces yo siempre he querido trabajar eso, y en toda mi poesía, incluso en mi narrativa, tú lo vas a ver, momentos que son extremadamente, digamos, suenan hasta pedestres, pero la palabra tiene su fuerza, ¿verdad? Tiene su empuje, tiene su ímpetu. Y entonces aquello que te lleva, ¿verdad?, a figurarte las cosas como una experiencia, digamos, como una especie de éxtasis, que es lo que yo he querido llevar en algunos poemas también, ¿verdad? A una catarsis de parte de quien lee. Y me parece también maravilloso, maravilloso lo último, Daniel, lo último. Que coqueteas con el género del teatro del absurdo en un poema aquí que se llama Borrador de una idea de una obra dramática, en un poema de Lloren Torres, para la cual el autor pide encarecidamente a sus lectores que escriban todo lo que falta. Como que esto es un anuncio de algo. ¿Tú tienes algo ahí en lo que es? Si podemos apagar los micrófonos, por favor, solo el de Alberto y Iri, por favor, los demás apagados. Ese poema es un poema performático. Yo he hecho poesía performática. Como Daniel estaba comentando, cuando yo empecé a hacer poesía performática acá cuando a mi regreso a Puerto Rico, y yo estoy armando una antología con Mario R. Cancel que se llama Límite Volcado, que recoge una parte significativa de los poetas que se crearon al albergue, ¿verdad?, de la generación de los 80.
que de hecho estoy trabajando en una segunda parte con los poetas que no fueron incluidos en esa primera parte por las distintas razones, que no tienen que ver con nosotros, ¿verdad? O sea, con nosotros quiere decir que no lo excluimos, fue que no aparecieron. Entonces, empecé a sentir un deseo por la poesía performática y lo que me dio un poquito de luz sobre esto fue lo que estaba viendo con poetas como Gallego, Guillermo Rebollo Gil. Hay otro poeta neoyorquino, joven de ese grupo, que también, Perdomo, Willy Perdomo. Pero yo no quería tampoco entrar en esas líderes porque yo no soy rapero. O sea, yo respeto mucho eso. Así que tenía que hacer performance de otra manera. Y empecé a hacer varios poemas performáticos. Entre ellos un poema donde todo está hecho con las P, que es parte de un libro que voy a sacar más tarde llamado Cartilla Frenética. Pero este unjú me llamó la atención porque el unjú es algo muy puertorriqueño. Y el unjú de Lloren Torres es como del jíbaro bien jaiba, ¿no? Que le están diciendo todas estas cosas. Y el unjú, como que sí, yo asiento, pero al mismo tiempo yo estoy desconfiando de lo que estás diciendo. Entonces, el título, de alguna manera, pues, es traer a la palestra a Luis Lloren Torres, pero un poco, ¿verdad? En los tiempos de la internet, ¿verdad? En los tiempos nuestros. A ver si lo encuentro aquí, para que la gente pueda ¿en qué parte es que está? Porque yo a veces me pierdo mi propio, sí, lo vi aquí. En la primera, para una cartografía del prójimo que soy, en la página 49. Vamos a ver por aquí, dice un borrador, entre paréntesis, dice un borrador de una idea, de una obra dramática inspirada en un poema de Luis Lloren Torres, para la cual el autor pide encarecidamente a sus lectores que escriban todo lo que falta. Que escriban todo lo que falta es porque le estoy pidiendo al lector que haga una continuidad de esto. Y más o menos debería ser leído de esta forma, por lo menos yo leo así. La obra se desarrolla en un burdel santurcino. Personaje A. Oh, say, can you see? Can you see? Personaje B. I guess not. En algún momento de la obra, pero no al final de la misma, debe atravesar el escenario una mujer desnuda, portando un cartel que lea en grandes letras rojas: el amor es la invención de un pelotero ciego. O sea, el poema es completamente absurdo. Son dos personas que no se entienden. Uno dice una cosa que es parte del himno de los Estados Unidos de Norteamérica, su primera parte, su primera línea, ¿verdad? Star Spangled Banner. Y la otra es un tipo diciendo I guess not, que puede ser un jíbaro, puede ser un New Yorker, puede ser lo que sea. Ahí hay a inglés metido. O sea, el poema también tiene su heteroglosia, su mezcla de lenguaje. Su mezcla de lenguaje también y de género. Teatro, poesía, performance, todo metido ahí. Y entonces, bien a lo Brecht, una mujer desnuda. Claro, Brecht no iba por una mujer desnuda, pero en las obras de él hacía esta irrupción, esta ruptura brechtiana, donde sale una mujer con un cartelón y dice: el amor es la invención de un pelotero ciego, que hace referencia a una de mis obras de teatro, en Teatro Desechable, que pienso publicar próximamente, donde hay un personaje que lee esa misma línea, dice: el amor es la invención de un pelotero ciego. ¿Qué significa eso? Pues yo no sé. O sea, a mí se me ocurrió y me parece genial, genialmente estúpido, pero está chévere. Y entonces quise colocarlo ahí. Así que desde la ultratumba, Palé está hablando conmigo y los lectores tienen que hacer su propio sentido. A alguna gente no le gustó el poema cuando leí la primera vez, ¿verdad? Especialmente gente bien patriotera, ¿verdad? Yo respeto a todo el mundo, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Creo mucho en mi país, ¿verdad? Soy bien boricua y creo en la independencia. No soy nacionalista, pero quizá a alguna gente pues no le gustó en ese sentido, ¿verdad? Porque yo, como te digo, peleo con todo, estoy en pugna con todo, y yo creo que eso es lo que hace genial las cosas que yo hago. Por lo menos lo que yo hago, porque yo no soy una persona genial. Pero lo que hago sí. No, está chévere la humildad, pero genial. Dame un minuto, por favor, para cerrar este punto. Lo que pasa es que en lo incongruente, o sea, can you see, cálmate, Federico, dame un minuto, vamos, cálmate. I guess not, es incongruentemente extraordinario porque no te lleva a ningún sitio. Así claro. Que esa parte está chévere. Vamos a empezar a escuchar unas preguntas. Federico, tengo a Ravelo antes que tú porque él escribió, tuviste, él siguió los turnos, y saludar a toda la gente que nos está siguiendo hoy. Tenemos sobre 50 personas en este momento, así que eso está chévere. Ravelo, primero tú y después va Federico. Vamos a empezar a hablar, a dialogar un rato. Dile, hola, Ravelo. Hola, ¿me oye? Saludos, sí. Alberto. Aquí estoy con Hook y te quería hacer una pregunta precisamente
de esa hermandad entre la poesía, el cine, la literatura. Esas imágenes cinematográficas han hecho alguna evolución, alguna involución o alguna transformación en tu poesía. Saludos y gracias por seguir esta tertulia. Desde Calle estamos hoy. Eso es. Muy bien. Ravelo, gracias. Ravelo es un buen amigo. Y un gran escritor, obviamente. Yo creo que, fíjate, en los últimos años, de unos 15 años para acá, el cine ha sido una influencia bastante notable. De hecho, yo estoy escribiendo ahora unos poemas que tienen que ver con cine, tienen que ver con ciertos cineastas particularmente. Adelanté algo por Facebook de un poema que escribí, ¿verdad?, sobre Wim Wenders, uno de los más grandes cineastas del llamado nuevo cine alemán, ¿verdad?, de los años 70. Una película bellísima llamada Alicia en las ciudades, que eso es una experiencia cinematográfica de lo mejor. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, si uno mira en las descripciones, los poemas constituyen ahora unas descripciones que se salen un poco de lo literario y se puede ver, ¿verdad?, desde mi primera poesía con influencia no solamente de la antipoesía de Parra, que lo estaba mencionando ahorita Irisita, sino también bueno, no solamente Parra, ¿verdad?, también Pablo de Roca y toda esa gente, pero había mucha influencia también del surrealismo argentino, principalmente, ¿verdad?, con Aldo Pellegrini y otros poetas desde ese momento. Entonces, ahora las descripciones tienden a ser más cinemáticas en ese sentido. Hay algo de eso en este poemario, pero lo que va a venir después, ahí sí que se va a ver mucho más en los próximos libros. De hecho, ahora mismo tengo uno que quisiera publicar. Ya si me acuerdo el título, que hay veces que a mí se olvidan hasta los títulos de los mismos, de la misma poesía que yo escribo. Tiene que ver con el silencio, de hecho. La extinción del silencio se llama el poemario. La extinción del silencio. La iba a enviar a un certamen, así que ustedes no escucharon nada. Dale, Federico. Básicamente yo tengo dos preguntas. Escuchando los poemas que leíste, más apodíctica uno y el otro del otro, yo me pregunto si en este poemario es una búsqueda de tu propia esencia, de tu ser social dentro de la humanidad y la vida, ante ídolos, ante el amor y las alternativas que te da la vida, tanto políticas como existenciales. Y la segunda pregunta, has dicho que tu poesía aspira hacia una poética de lo múltiple. ¿Podrías abundar en este concepto de lo múltiple, sobre todo en relación entre el yo y el otro en este poemario? Wow, primeramente quiero agradecerle su presencia aquí. Para mí es un honor que usted esté en esta tertulia. El honor es mío. Y que realmente, pues, gracias, ¿verdad?, nos hemos comunicado solamente a través del Messenger. La búsqueda siempre va a ser continua. El poeta siempre va a estar buscando quién es él en una medida u otra, en todos sus aspectos. Yo no puedo decir solamente que hay un aspecto social y político, existencial también, tal vez religioso y espiritual. Yo, de hecho, soy una persona creyente, tengo mis propias ideas. Mi papá era un ministro luterano, ¿verdad?, y yo me crié al albergue de la iglesia luterana. Y es muy difícil romper con ciertas cosas, pero uno siempre tiene, ¿verdad?, estas luchas. Yo siempre lo cifro en esa imagen de los griegos que hablan del pólemos, especialmente Heráclito el oscuro, ¿verdad?, el filósofo que decía que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río. Y entonces esa imagen del pólemos, porque es uno de los principios, es donde las cosas tienen que chocar para poder sobrevivir. Por eso quizás yo entro en tanta polémica. Ahí viene la palabra pólemos, ¿verdad? Viene de pólemos, polémica. Porque las cosas tienen que chocar y yo tengo que enfrentarme al mundo, chocar con el mundo, ¿verdad?, pelearme con el mundo para poder ser quien soy, y en todos los aspectos, ¿verdad? Y luego, pues,
quizá como persona llegar a convertirme eventualmente. Yo tengo 53 años, cumplo a 54. Daniel dice que tengo 57, pero eso no es cierto. Me parecía. No, Es que tú entraste como a los 14 a la universidad, entonces, no, pues esa clase. De eso vamos a hablar. Eso hablamos otro día. Entonces, yo creo que lo que dice Norberto con respecto a su pregunta, ¿verdad? De la búsqueda. Y la poesía para mí es una búsqueda constante de ver quién rayos soy yo, a fin de cuentas. Si eso lo descubro, no lo sé, porque todavía me queda tiempo para decir cosas. Creo que me queda tiempo para seguir buscando. Y no sé si eso responde, ¿verdad?, a lo que usted quiere en esa primera pregunta. Y la segunda, cuando habla de lo múltiple, yo tuve una conversación en una ocasión interesante con un poeta que admiro muchísimo, Salvador Villanueva, que es parte de los poetas de los años 70, ¿verdad?, de aquella famosa revista Ventana, dirigida a... Y cuando yo nos sentamos en los años 80 a comer, creo que fue en Plaza de las Américas, nos sentamos a comer y empezamos a hablar sobre Fernando Pessoa. Pessoa, de hecho, es un poeta que habla de los múltiples. Pessoa es bastante complicado porque Fernando Pessoa es un poeta que adoptó, ¿verdad?, distintas personalidades. Él tenía un problema de esquizofrenia, múltiple, y él escribió su poesía utilizando diversas personas, y eso le llamo heterónimos. Y esos heterónimos hablaban de una visión de mundo que en conjunto era una totalidad bien interesante, ¿verdad? Porque Pessoa políticamente pensaba que en algún momento Portugal iba a controlar el mundo, pero culturalmente hablando, ¿verdad? Por eso él pensaba que Rey Sebastián iba a regresar de alguna manera, ¿verdad? Y hay unas ideas miltonianas aquí bien interesantes, que se iba a llegar y de alguna forma, ¿verdad?, Portugal se iba a abrir al mundo y al mundo a Portugal, y entonces iba a venir lo que él llamaba el Quinto Imperio, pero que era un imperio cultural, ¿verdad? Es bastante complejo, pero me interesó mucho porque yo leí con mucha fruición a Pessoa y lo comentaba con otro pessoano tremendo que es Salvador Villanueva, y decía, fíjate, yo creo que lo que yo quiero hacer es esto, propender a lo múltiples temas, múltiples formas del decir. Yo mismo me he dedicado no solamente a escribir poesía, yo he escrito cuentos, yo he escrito y he publicado, he escrito teatro, me he dedicado a la fotografía, me he dedicado a hacer artesanía, me he tratado de diversificar de muchas maneras para expresar la creación, ¿verdad?, a través de otros medios que no sean necesariamente la palabra. Y esa exploración de lo múltiple para mí es bien importante en términos, y volviendo a la pregunta primera, de la búsqueda de lo que soy, o de lo que puedo ser, porque todavía no sé, somos seres incompletos, estamos todavía en el hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta de las 50 y pico de personas que nos están viendo? Es interesante a ese último punto que tú traes, los performances tuyos que hacías con música de jazz, por lo menos yo me acuerdo los que hacían en un sitio allí en Isabela. Sí, aquello, yo fui a uno que otro que me gustaron hace ya un tiempo de eso, pero fue una etapa chévere. Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de volver con Iri? A la gente que está en el público escuchándonos. Seguimos, Iri, entonces. Déjame decir algo, si tú me permites, Daniel, decir algo de los performances, porque yo creo que el performance es algo bien interesante porque te lleva a ti a un momento de tú sentirte otro, ¿verdad? Es lo que era el drama griego original, pero también lo que era la poesía griega original, ¿verdad? Cuando los griegos empezaban a hacer poesía lírica, que no le llamaban así, eso vino después esa palabra, pero interesantemente el poeta lírico improvisaba. Yo no estoy improvisando porque la improvisación a mí no me queda, pero lo que importaba en ese momento, en esa poesía creada, ¿verdad?, en las islas del Mar Jónico, fíjate, hablamos de islas, igual que nosotros en Puerto Rico, islas. En estas islas del Jónico, cuando se desarrolla la poesía lírica griega, es de crear un momento que es único. O sea, tú estás ahí, tú te enfrentas a una audiencia, tú te conviertes en otro, tú declamas o recitas, ¿verdad? Pero este momento es irrepetible, y entonces a mí me ha interesado mucho eso, y cuando yo voy a los recitales trato
de que lo que yo haga sea irrepetible, de que esa experiencia no sea la misma, de que ese momento se encapsule ahí, se viva ahí, porque después no se va a volver a vivir con la misma intensidad. Entonces hay que seguir creando esos momentos. Y por eso el performance para mí es bien importante. Okay. Bueno, ha sido un honor para nosotros tenerte aquí en el Club de Lectura del Posantillano. Les recomiendo el libro, es un libro hermoso. Pero no nos vamos todavía, nos quedan 15 minutos. ¿No nos vamos todavía? No. Pues. Okay. Pero déjame hacer una pregunta en lo que tú... Es que hay algo que con Alberto se puede hablar, y esto es un debate de todos los que hemos participado aquí a lo largo de los últimos ya 18 meses de este club de lectores. Y contigo es interesante porque tú sí lo haces. Tú sí lo haces cuando estás en la lucha armada de la internet. ¿Entiendes? La lucha armada tuya del internet es de palabras, pero es armada, ¿entiendes? Sí. Que es asumir posiciones políticas. Y tú eres de nuestra generación, no eres el único, pero eres una persona que asume posiciones políticas continuamente. Y tú sabes, cada vez que yo veo un artista de televisión en la televisión diciendo, yo no soy político, eso es un planteamiento político inmediatamente, ¿verdad? Tratar de invisibilizar las consideraciones sociales de la desigualdad, por decir algo. Pero tú no, tú lo dices, y es interesante que también te asumes, como hacemos muchos de nosotros como independentistas, como una persona de izquierda en la amplitud de lo que es ser izquierda. Y entonces ahí entra una conversación que llevamos rato y sería chévere hablarlo contigo, porque hay algunos poemas que hacen referencia a esto. ¿Cuál es el rol del escritor o escritora? ¿Cuál es el rol del escritor en adelantar las luchas sociales de los países? En asumir una ética diferenciada o alternativa, pero superior a la ética de los que nos dominan muchas veces. Y nada, me gustaría eso, porque contigo, muchas veces los domingos, cuando tú estás lanzando a 110 millas por hora la pelota, tú sabes, uno tiene que manejar que tú estás haciendo un planteamiento político muchas veces. No es meramente de letras que tú estás hablando. Sí, no, fíjate, hay veces que yo también me paso, mi propia esposa me dice, mira Alberto, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Porque pues, yo tengo a veces la tendencia a atacar, de aplacarme también en ese sentido, ¿verdad? Porque pues realmente no es bueno atacar a la gente, pero sí hay cosas que a veces por así decirlo, rejoden a uno, y entonces pues yo tengo que levantarme y decir lo que realmente entiendo, ¿verdad? Que sería en estos días, hace poco, creo que fue ayer, leí algo que me pareció un disparate y entonces pues lo coloqué, lo puse y di mi parecer, porque uno no puede dejar de decir, o sea, hay un poema aquí que dice, yo no soy un poeta político, pero es contradictorio, porque digo que la poesía es arma suficiente para acribillar en la conciencia al más pérfido enemigo. O sea, la poesía es un arma. Esta carga de futuro yo no sé, pero por lo menos es un arma, es una manera de decir. Es también una respuesta quizá a la poesía panfletaria, ¿verdad? Y yo tuve que la poesía panfletaria es una poesía que a veces se va más para cuestiones políticas, lo poético se queda, y entonces hay un juego con todo esto. Ahora, yo quería dar una anécdota, porque yo estuve en una ocasión, creo que fue para el año 95, 96, por ahí, estuve en una actividad dedicada a unos maestros donde hablábamos varios escritores y estaba Juan Maribra, eso fue en Mayagüez. Para aquel tiempo yo era profesor en el recinto universitario de Mayagüez del Departamento de Estudios Hispánicos, jovencito, yo apenas había comenzado en agosto del 95, tenía 29 años. Y me acuerdo que se hizo una pregunta sobre el rol del escritor y su compromiso político. Y yo decía en ese momento, y ahí tenía a Maribra a mi lado, dije, yo, mi compromiso político, yo no hablo de política necesariamente como se entiende, ¿verdad? Como se entiende comúnmente, pero escribir en español, en ese momento decía yo, y era la época del Rosellato, es un statement político. Escribir en español es un compromiso político, ¿ok? Y yo digo ahora, escribir poesía en Puerto Rico es un compromiso político, ¿ok? Versus todo este andamiaje de cosas que te traen, de que si tú tienes que ser médico, que tú tienes que ser esto otro, porque tienes que echar para adelante, no quito eso, ¿verdad?
sea, la gente piensa en que tú tienes que dedicarte a algo para hacer, cuando necesariamente no es así. Entonces, escribir, ser creativo, es una manera también de afirmarse. Y en Puerto Rico en estos momentos es una cuestión sumamente política en el sentido más amplio de la palabra, porque la política no es otra cosa que aquello que tiene que ver con nosotros, nuestras decisiones diarias. Así que yo sí he dicho cosas, ¿verdad? Fuera de la poesía, donde yo he tomado unos roles, he dicho cosas que a alguna gente no le gusta. Yo a veces he hablado hasta de la represión política en Cuba, y yo soy independentista y toda la cosa, y eso me ha traído muchos problemas. Pero yo siempre, como dice Sartre, tú no puedes estar, o sea, tú tienes que tomar una decisión. Y esto es importante porque es una ética. El escritor tiene que tener una ética. Y yo creo que en este libro hay algo de esa ética de la poesía, que también le expresé en un post de internet en estos días. ¿Verdad? La ética que uno tiene cuando uno está enseñando poesía o enseñando teatro o enseñando narrativa, ¿verdad? Tú tienes que ser ético en lo que conoces y cómo tú lo vas a transmitir a los que te están escuchando, a los que te están leyendo. No sé si eso será, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hacer alguna? Sí, no, gracias. Sí, no. Yo creo que es un tema, es una discusión que no se para, y aquí está Ravelo, aquí está Iris, aquí está Federico, aquí está María Zamparelli, que hemos estado debatiendo esto por meses, y yo no creo que haya una posición concluyente tampoco. Lo importante es escuchar cómo tú piensas. Yo creo ahí, hago puente con algo que dijo Federico, es la pluralidad, escuchar lo que tú piensas. Pero te voy a decir algo, fíjate. Adelante. Esto me trajo a mí problemas con claridad, hace unos años. O sea, yo tengo la revista Letra Salvaje. Mi compromiso con las letras, o sea, yo tengo la revista Letra Salvaje. Que escribo. Mi compromiso con las letras, o sea, yo tengo la revista Letra Salvaje. Con todo el creador, ¿verdad? No importa dónde esté, no importa lo que piense políticamente. Yo tengo amigos, ¿verdad? Que ahorita mencioné Cuba. Tengo amigos cubanos que están en el exilio y tengo amigos dentro de la isla de Cuba. Yo fui muy amigo de Luis Suárez Díaz, uno de los grandes intelectuales ligados a Casa de las Américas, por muchos años. Tuvimos unas conversaciones por carta, por internet, compartimos muchísimo. Pero también he tenido amigos, ¿verdad? Que pues, se desviaron de la norma, que no congeniaban con las políticas castristas, y también con ellos he tenido buen rapport. Y no es porque quiera uno estar con Dios el diablo, es porque para mí la palabra va por encima de todo eso. Ahora bien, yo hice una selección. Para aquel tiempo yo estaba publicando en Claridad unas selecciones de poesía que se llamaban El Poeta Invitado, que fue una invitación que me hizo Rafael Acevedo para traer poesía de otras partes del mundo. Más estaba publicando muchos poetas puertorriqueños, jóvenes en ese momento, para darlos a conocer. Entonces se dio la coyuntura de que en Letra Salvaje, que empezó como Letra Salvaje empezó primero en un site de internet antes de pasar a ser, ¿verdad?, la revista PDF que tengo circulando en ISU y en otras plataformas, en el 2003. Y para el 2006, me parece, 5 o 6 por ahí, yo hice un número, ya había hecho uno dedicado a la diáspora puertorriqueña escribiendo en español en los Estados Unidos, que estaba Carmen Valle, que murió recientemente, y otros poetas. Pero hice después uno con una poeta muy amiga mía, Nilda Cepero, que está en Miami, donde tomamos a todos los poetas, a varios escritores, no poetas solamente, narradores, cronistas, cubanos en el exilio, y hice un número de literatura cubana en el exilio. Y conseguimos gente en México, gente en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Yo publiqué eso y desde ese momento Claridad nunca más, jamás volvió a publicarme absolutamente nada. ¿Ok? Para que tú veas, ¿ok? Y la gente dice, no, que tú te estás inventando cosas. No, nunca, jamás. Bienvenido al club. Yo tomé un stand y yo dije, yo tengo que defender la palabra por encima de otras cosas, porque de hecho, ¿qué es el Pen Club? El Pen Club es la defensa de la palabra, de poetas, ensayistas, novelistas, ¿verdad? Cuando se originó, ¿verdad? Se llama Pen Club, Poet, Essays and Novelists, ¿verdad? Que se dio en la Primera Guerra Mundial, donde se cerraron las fronteras y dijeron, no, tenemos que abrir las fronteras a la palabra no puede detenerse por ningún lugar. Así que yo tengo esa misión.
y es una misión también política, llevar la palabra a todos los confines del mundo y que la gente también afluya, ¿verdad?, a la revista. Y eso para mí es una constante y es una obligación. Así que quería darte esa señal, y yo sé que mucha gente va a empezar a decir distintas cosas, pero los hechos son los hechos. Por eso es que yo te admiro tanto, porque eres valiente, porque Gracias. Dices lo que piensa mucha gente y no se atreve a decir, lo dices tú. Y al lado de este, yo no soy un poeta político, está el poema Un poeta comprometido con quién sabe qué, dijo en una ocasión: fulano de tal nos ha llamado marxistas vulgares porque no concatenamos con su marxismo de biblioteca. Pero yo quisiera aclarar, si lo tienes por ahí, lo debes tener en la página 47, sería Sí, es un poema bien prosaico, porque es que fue que yo leí una revista que dirigía Liliana Ramos Collado, de una revista bien buena que llamaba Reintegro. Esa revista se publicaba en los 80 en forma de periódico. Y yo tengo que decir que es la persona, ¿verdad?, que hizo el comentario, porque de hecho es una persona que yo sigo admirando, aunque está muerta, y le dediqué un poema en Muerte en Familia, uno de mis libros. Pero lo que él dijo no me gustó, porque él hizo una apreciación de José Luis González que me pareció desacertada, y fue José Manuel Torres Santiago, otra persona que también se peleaba con el mundo. Entonces, José Manuel dijo que tenía problemas, el fulano de tal es José Luis González, tengo que decirlo, porque decía que llamaba a una gente marxistas vulgares porque pues no conocían la tradición marxista, era todo lo que estaba explicando. Entonces, él decía, no, porque no conteníamos con el marxismo de biblioteca. Pero es interesante porque el poema dice así: ilustre poeta comprometido con lo que le venga en gana. Déjeme decirle que el bueno de Carlitos Marx expresó alguna vez que su ocupación favorita era precisamente la de ser un ratón de biblioteca. Y esto lo dijo Marx en uno de sus diarios. Por lo tanto, permítame proferirle que el marxismo vulgar que usted profesa no deja de ser albricias, un marxismo de biblioteca. La baba del idiota como el único fundamento de su materialismo dialéctico. Y ese es el poema. Me parece muy a tono con lo que estábamos comentando. ¿Ya podemos seguir todavía, Daniel? Pusiera si yo leer un poema que quiero leer. Yo creo que para ir cerrando un poco, Iris y Alberto, esa de que trajiste de la conversación que trajiste de los escritores cubanos en el exilio y en la isla de Cuba, es una conversación interesantísima y es complicada, porque a veces se nos pierde qué es la izquierda y qué es la nueva izquierda y qué son cómo se van reconfigurando las cosas. Pero creo que también, como dijo Iris, fue muy honesto de tu parte tu contestación y por lo menos tú sabes, por lo menos lo que nosotros hemos hecho en el Post Antillano, tú sabes que nosotros le hemos dado espacio a mucha gente cuando ideológicamente estamos en diferencias con las líneas editoriales de lo otro, y se publica la gente y se siguen publicando. Pero es muy complicado porque la libertad de expresión siempre va a tener una relación de dominante con dominado, y la dominante es la que me impone la libertad de expresión y el dominado tiene que resistirla. Y es conversaciones que son para toda la vida. Yo quisiera... Se congeló, Daniel. Se congeló. Quisiera decir que en este marco, Alberto, hay un montón de gente siguiéndote a ti. Esto nunca te queremos mucho, porque haya pasado de ti por la melena, ese pelo larguísimo que tú tienes ahí hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero también por tu calidad y tu verticalidad en muchas cosas, y sobre todo por tu creatividad y por tu no detenerte en la creación. Y eso yo creo que es importante. Todos somos creativos aquí, todos estamos haciendo, pero hay gente que tiene ciertos detallitos que lo hace distinto. Así que yo siempre no me olvidaré de los espejuelazos aquellos en el Molin Rouge o el Rouge Chateau, aquel sitio que había allí en Río Piedra, que era donde se hacían las actividades los jueves en la noche. El Chateau Rouge. De mi parte, deseo decir que debemos terminar ahora. Estas son unas actividades de 1 hora que hacemos y nos quedan bastante bien. Esta grabación, esto va a estar ya en 1 hora disponible en las redes sociales para que se transmita, para que lo uses para dar clase. Y de nuestra parte, darte las gracias a ti por haber estado hoy, a Iris por haber hecho esto con tanto cariño. Yo quería saber si podía leer un poema para cerrar. Si es que empeño en el día de hoy
y estar disponibles. Gracias. Y a todas las personas que han estado con nosotros, amigos de los sábados, como Federico, destacando a los que han estado con nosotros por más tiempo. ¿Quieres decir algo para cerrar, Alberto, o cerramos así nomás? Quería leer un poema. Para cerrar con el poema, porque yo quería leer este poema dedicado a Walter Spillman, el personaje que está basado en la película El pianista. Y es un poema muy emotivo, a mí me gusta mucho y quiero compartirlo con la audiencia. Y dice, el título dice, Władysław Szpilman toca la mazurca en A menor, opus 17, número 4 de Frédéric Chopin en Varsovia, 1948. Yo escuché esa grabación y está en el soundtrack de la película. Es una cosa que para pelo. Y dice así. ¿De qué materia está hecho este hombre? ¿Qué tormenta de ternura habrá engendrado sus manos para que fabriquen el sonido, la memoria del silencio? ¿Qué colores del alma habrán pulido sus dedos que emulan cada fibra del ser que se esparce por el mundo? ¿A qué linaje pertenece este hombre que sentado junto al piano redime el polvo e inventa la vida con el júbilo de sus lágrimas? ¿Qué inconmovible entraña de la tierra le ha parido testarudo y luminoso para que este hombre esculpa un corazón en la sombra? Y yo puedo decir que Władysław Szpilman se muere. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por este momento tan bonito y sigan adelante porque hay que seguir llevando la lectura a todos los confines de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Nos vemos el sábado que viene en el Club de Lectores de Pasillo del Sur, Editores y el Post Antillano. Nos seguimos todos en todos los formatos porque todo el mundo está creando, todo el mundo está haciendo cosas bien chéveres. Esta es nuestra pequeña contribución, pero todas y todos estamos haciendo cosas interesantísimas en estos tiempos de pandemia, de cierres, de enclaustramiento y sobre todo de mucha resistencia poética y literaria. Gracias a todos por estar con nosotros. Será hasta la próxima.